Amén. Entonces vamos a reír a nuestra hermana Luz, que pase por acá, gloria al Señor, para que nos traiga la palabra del Señor y lo que Dios ha puesto en su corazón. Gloria al Señor, y ella se presentará. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora, que el Señor les bendiga más. Es un privilegio grande de parte de nuestro Dios el poder estar en su casa para alabarle y glorificar su nombre. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede de poder estar en este lugar para llevar su palabra. Sabemos que pues Dios es misericordioso y sabemos que no es porque somos buenos, sino porque la misericordia de nuestro Dios es grande. Así le doy gracias primeramente a Dios, nuevamente al pastor por la oportunidad que nos concede de poder venir y a estar en este altar. Déjeme decirle pues que es mi primera vez estar así fuera de casa, pero todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que hay mejores, hay personas que lo pueden hacer mejor que nosotros, hay personas que tal vez conocen más, pero la misericordia de Dios ha sido grande con nosotros y nos ha escogido poder estar en este lugar. Así lo invito a que abra sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me responden con un amén en señal de compañerismo. Aleluya, gloria al Señor. Vea al que está a su lado y si no lo tiene, ayúdelo a encontrarlo para que todos juntos podamos leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Así vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo vamos a leer nuevamente, hermanos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor dirigiendo nuestros labios en esta hora y hablando a la vida de cada uno de nosotros. Padre celestial que estás en gloria, bendito Dios en esta hora, bendito Rey, me presento ante tu presencia, Dios amado, reconociendo, Padre, que es tu misericordia, Señor de la gloria, que tú nos tienes, Señor, en este lugar, Padre, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor amado. En esta hora, Padre celestial, vengo poniéndome en tus manos, Señor, reconociendo, Padre celestial, que no voy a ser yo, sino que vas a ser tú, Padre, hablando a través de mis labios, Señor amado. Pasa ese carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que no hable palabra de hombre, sino palabra tuya, Padre celestial. Que seas tú, bendito Rey, hablando a la vida, primeramente a mi vida, Señor, y luego a la vida de tu pueblo, Señor amado. Que seas tu, Padre Santo, vivificando, Señor, levantando, Padre Santo, animando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Cristo bendito, glorificándote de una manera especial, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Puede tomar su asiento, hermanos. En esta hora, pues tengo entendido que es un culto dirigido por la sociedad de jóvenes. Y en esta hora, pues, como leímos la palabra del Señor, yo sé que muchos de nosotros hemos leído este texto muchas veces, lo hemos aprendido de memoria, pero en esta hora yo quiero hablar acerca del tema: que no menosprecien, que no te menosprecien por ser joven. Que no te menosprecien por ser joven. Como podemos ver en nuestra actualidad, amado hermano, muchas veces nos hemos visto y vemos a nuestro alrededor que la juventud está pasando por un momento bien difícil. En la juventud, si usted mira en el mundo, la juventud está siendo atacada por el enemigo. Sabemos que el enemigo está atacando mucho a la juventud. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia y solamente vemos, solamente nos fijamos y estamos viendo, pero solamente por ver, y no queremos entender, no hacemos nada para que esa juventud se levante. Imagínense que el enemigo se está levantando mucho
a través de los jóvenes. Yo creo que usted, las personas ya mayores, un poquito más mayores, creo que en sus tiempos, cuando ustedes estaban jóvenes, creo que no se veía mucho lo que estamos viendo ahora en este tiempo. Creo que tal vez muchas veces usted no vio tanta delincuencia. Imagínese que para que llegue hasta este punto, que llegan otros jóvenes a matar a las propias escuelas. Imagínense cómo el enemigo se está levantando contra la juventud. Y déjeme decirle que la palabra del Señor lo dice, la palabra de nuestro Dios, que los días van a ser peores para cada uno de nosotros. Cada día que vamos pasando, cada momento que vamos creciendo, sabemos que el enemigo se va a levantar más. ¿Por qué? Porque sabemos que le queda poco tiempo, porque sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, y sabemos que el enemigo no quiere irse solo, sino que quiere llevarse al pueblo. Por ejemplo, imagínense la juventud. Yo quiero hablarle en esta hora de un joven. Sabemos que en la Biblia tenemos muchos ejemplos de jóvenes que se guardaron, jóvenes que no se contaminaron, jóvenes que perseveraron en la palabra del Señor. Pero yo quiero hablarle en este día acerca de la vida de Timoteo. Yo creo que muchas veces hemos leído este versículo, nos hemos aprendido este versículo, pero no le hemos dado la verdadera importancia. ¿Qué es lo que verdaderamente nos quiere decir a cada uno de nosotros? Imagínense que Pablo aconseja a este joven en el capítulo 16 del libro de Hechos. Nos cuenta la historia y empieza a contar la historia acerca de este discípulo llamado Timoteo. Dice que Timoteo era hijo de su madre era judía creyente y su padre era griego. Pero aunque la Biblia solamente menciona allí a su padre, porque en el libro de Timoteo habla más, se refiere más a su madre y a su abuela. Dice que la palabra del Señor dice que Timoteo era de buen ejemplo. Timoteo era una persona que se había guardado para el Señor, que estaba dando ejemplo, y aún todos daban ejemplo de él. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 16 que Pablo ve la vida de Timoteo. Pablo vio lo que decían de él, Pablo vio el ejemplo que estaba dando él, y por eso dice que él lo lleva con él a misionar, a su misión que el Señor había mandado a Pablo. Ahí empieza la vida de Timoteo, ahí empieza su recorrido, pero llega a un punto que el Señor lo llama y le da su ministerio. Sabemos que su ministerio era al pastorado, pero Pablo le da este consejo en el capítulo 4, versículo 12, le da un ejemplo muy claro, y sabemos que se lo dio a Timoteo, pero sabemos que ahora es para cada uno de nosotros. Sabemos que no solamente para la juventud, porque sabemos que ahí hay una parte también para cada dama, para cada caballero. Sabemos que hay una parte allí. Imagínense que Pablo le aconseja que no tengan en poco su juventud. ¿Cuántas veces nosotros tal vez dentro de la iglesia hemos leído que no tengan en poco la juventud? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hacemos lo contrario con la juventud. Yo entiendo a veces que los jóvenes pasan por situaciones difíciles. A veces es difícil, a veces se lo digo personalmente, que a veces es difícil estar en este lugar. Muchas veces es difícil estar alabando al Señor. Muchas veces a nosotros se nos hace difícil el evangelio. O sea, a veces, imagínense que hay veces, ¿por qué? Porque el enemigo se levanta siempre con cada uno de nosotros. Pero como usted, como caballero, como dama, para eso el Señor lo ha llamado. ¿Para qué? Para que usted pueda extenderle la mano a la juventud. Para que usted pueda extender su mano y decirle, darle una palabra de aliento. ¿Para qué? Para que él se levante. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Muchas veces hacemos lo contrario, y lo que hacemos es que a veces usamos la misma palabra para poder, en vez de levantarlos, los botamos más. Imagínense, yo quiero que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Aleluya, gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya.
Primera de Samuel capítulo 16, lo tenemos, hermanos. Sabemos que es una historia tal vez que hemos leído muchas veces y nos sabemos de memoria esta historia. Habla acerca de la vida de David, de un joven llamado David. Pero yo quiero que me acompañe en el versículo 6, 16:6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Sabemos que la palabra del Señor dice que este joven llegó un momento cuando Saúl fue desechado, cuando Saúl ya había pecado demasiado, había sido tanto que el Señor llegó a un punto que tenía que elegir a otro rey, tenía que elegir a otro rey, y él había escogido un hijo de un hombre llamado Isaí. Pero imagínense qué importante es la palabra del Señor. Leí esta historia y fíjese que muchas veces, a veces ni los propios padres creen en sus hijos, porque esto está claramente, y vemos que dice que Samuel llega y le empieza y le dice que ponga a sus hijos, porque hay un hijo que ha sido elegido para ser rey. Imagínense que Isaí, sabiendo que le habían dicho que pusiera a sus hijos al frente, solamente puso a 7, dice la palabra del Señor, y a David lo dejó fuera. A David lo dejó afuera, como quien diciendo, pues, ¿qué va a hacer Dios con él? ¿Qué va a hacer Dios con él? Pues prácticamente es lo que daba a entender. David dice que andaba pastoreando sus ovejas, y dice que cuando Samuel llega, ve a Eliab, y como él lo vio, tal vez quizás lo vio con las características de un rey, él dijo: este va a ser. Imagínense, Samuel se dirigió a lo que veía y no a lo que Dios le había dado, porque Dios le dijo que fuera y que iba a ungir a uno de los hijos, y él vio su parecer, él vio por fuera. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces porque vemos que un joven tal vez no es demasiado espiritual, que tal vez no es como nosotros queremos que sea, lo hacemos de menos y lo despreciamos? ¿Cuántas veces nosotros tal vez que tenemos más tiempo en el evangelio y vemos que alguien se está levantando y nosotros pensamos que Dios no va a hacer nada? Déjeme decirle que Dios no escogió a ninguno de esos hijos, sino que Dios había puesto la mirada en aquel que nadie lo había visto. Dios puso la mirada en aquel que no lo llamaron, en aquel que lo dejaron fuera. A ese fue que Dios escogió. Por eso dice la palabra del Señor que de lo más vil el Señor escogió. Imagínense cuántas veces nosotros estuvimos alejados del camino del Señor, pero la misericordia de Dios fue grande y nos tiene en este lugar. ¿Cuántas veces nosotros ni pensamos estar en este lugar? Tal vez ni se nos pasó por la mente estar aquí alabando al Señor. Y mire qué grande es el Señor, que lo tiene con bien, lo tiene sentado. A pesar de que hay juventud que se está perdiendo, el Señor tiene una juventud dentro de esta casa. El Señor tiene una juventud que tarde o temprano, aunque usted no quiera verlo, el Señor va a hacer algo grande con ellos. Aunque usted no crea, el Señor cree y ha confiado. ¿Por qué? Porque el Señor fue quien los escogió. Tal vez usted mira un grupo pequeño en esta hora, tal vez usted mira poquitos, pero déjeme decirle que de esos poquitos el Señor los tiene con un propósito grande. El Señor no lo tiene aquí nada más solo por estar sentado, sino que el Señor tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Y es lo que Pablo le decía a Timoteo, que no te desprecien por ser joven. Joven, yo le digo que no lo desprecien por ser joven. Usted tiene un valor grande dentro del camino del Señor, dentro del pueblo del Señor. Usted tiene un valor grandísimo y el Señor lo ha escogido en este lugar. Usted tal vez ahorita en este momento dice: ¿qué es lo que el Señor va a hacer conmigo? Yo no le puedo decir, pero el Señor ya tiene planeado lo que hizo. ¿Por qué? Porque dice el Señor
que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, desde allí nos escogió el Señor. Desde allí el Señor escogió el propósito, porque si usted nació para hacer algo en esta vida, no nació solo por nacer. Y así es la palabra del Señor. La palabra del Señor es hermosa, hermano. Crea que el Señor va a hacer algo grande en cada uno de nosotros. La palabra del Señor, pero imagínese, el primer consejo que le da es que no te desprecien, que no lo tengan en poco a los jóvenes. Y el segundo le dice, pero que no lo tengan en poco, pero siempre y cuando sea ejemplo. Y la palabra dice, sé ejemplo de los creyentes, y la primera es, sea ejemplo en la palabra. ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Tanto dentro como fuera de esta casa. Porque tal vez en este lugar nosotros venimos, tal vez muchas veces hablamos con nuestra boca, bendecimos, pero ¿qué somos verdaderamente afuera de la casa del Señor? ¿Cómo nos comportamos afuera de la casa del Señor? Joven, nosotros, si el Señor nos ha escogido, es para que nosotros seamos luz en las tinieblas, para que seamos diferentes al mundo, para que demos a demostrar que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Pero muchas veces nosotros, porque pensamos y vemos en qué es lo que van a decir de nosotros, nos comportamos igual al mundo, en donde la palabra del Señor dice que no tenemos que ser como el mundo, sino que tenemos que ser luz en el mundo. Tenemos que ser ejemplo en nuestra palabra, en lo que nosotros decimos a cada uno de ellos. Y yo lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 6. Aleluya, gloria a Dios. Tito, capítulo 2, versículo 6. Aleluya. Dice la palabra del Señor: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo tenemos que ser? Ser ejemplo. Pablo le decía a Tito, sé ejemplo presentándote tú en primer lugar, presentándote como ejemplo en lo que hablas, en lo que dices, en cómo andamos afuera. ¿Por qué? Porque aquí es fácil venir y decir y alabar al Señor, pero ¿qué es verdaderamente lo que debemos hacer afuera? ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos que hablar afuera? Imagínense que muchas veces nosotros, por tal que nos traten bien como a los demás, nos hacemos como ellos. Por tal que nos miren igual, nosotros hacemos lo que hacen los de afuera. Pero no importa lo que nos digan, no importa cómo nos llamen, porque sabemos que si estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque un día Cristo va a venir por cada uno de nosotros y nos va a dar esa corona de vida. Por lo tanto, que no le importe, joven, lo que hablen de usted, que no le importe cómo lo vea, tal vez en su manera de hablar sea diferente, pero usted sea luz, siempre recordando que su temor es Dios, que no tenga temor a lo que va a decir la gente, que no sea temorizado a lo que el mundo piensa de usted, sino que a lo que Dios piensa de cada uno de nosotros, porque nosotros estamos en un mundo lleno de pecado, donde sabemos que el enemigo anda atacando más a la juventud. Si usted mira tal vez en las noticias en cualquier lugar, la mayoría dicen: son jóvenes los que murieron de 15, 16 años, de 20 años. Imagínense, la juventud se está acabando, pero Cristo lo ha escogido a usted para que usted pueda hacer una diferencia. Cristo lo ha levantado a usted para que usted pueda ir y predicar el evangelio, porque sabemos que nosotros los jóvenes también nos toca hacer nuestra parte. Somos jóvenes, pero también tenemos que dar testimonio de lo que Cristo hizo un día en nosotros, de lo que Cristo, cómo Cristo nos cambió a cada uno de nosotros, porque si nosotros no hablamos, entonces ¿quién va a hablar por nosotros? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a dar testimonio de Cristo? Tenemos que ser nosotros, jóvenes, pueblo del Señor. Tenemos que levantarnos a proclamar ese evangelio. Sigue diciendo la palabra del Señor: si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
Mire qué hermosa es la palabra del Señor. Conducta. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta, que los demás te vean cómo es tu conducta. La palabra del Señor, imagínese, conducta, dice que significa término usado para explicar un estilo de vida y el modo de comportarse o de tratar a los semejantes, es decir, la manera de vivir. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra conducta dentro de la casa del Señor? Que los hermanos vean un ejemplo de conducta, porque sabemos que muchas veces en la juventud nos cuesta en nuestra conducta. Nos cuesta conducir nuestra vida dentro del camino del Señor, pero sabemos que muchas veces también no solamente son los jóvenes, sino que también las damas y los caballeros. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor, a veces hay damas, hay caballeros que tienen años de estar en el Evangelio y su conducta no ha terminado, no ha cambiado todavía. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar. No es porque el Señor no quiera, el Señor quiere cambiarnos, pero es de nosotros tiene que depender ese cambio de nuestra conducta, cómo nosotros nos comportamos. Imagínense, dice Proverbio 20:11, sus hechos, dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El muchacho es conocido, dice, ¿por qué? Por sus hechos. Sus hechos demuestran lo que usted es verdaderamente. Sus hechos demuestran cómo es usted. Sus hechos demuestran su verdadera conducta. Si usted tiene una conducta recta o una conducta mala. El Señor lo dice en su palabra, que dice que nosotros tenemos que dar ejemplo en conducta. Cómo nosotros estamos conduciendo nuestra vida, cómo nos comportamos. Porque aquí es bonito venir y comportarnos bien, pero afuera hacemos y deshacemos. Y muchas veces también en el pueblo del Señor somos cristianos, pero a veces imagínense que los que no son cristianos nos conocen cómo nosotros nos comportamos, y a veces por eso también sucede que no quieren venir al camino del Señor. ¿Por qué? Porque por nuestro mal ejemplo, por lo que nosotros le estamos demostrando. Porque a veces nosotros decimos Cristo cambia en donde nosotros no hemos cambiado todavía. Muchas veces decimos Cristo liberta y nosotros no hemos sido libertados. Entonces, ¿dónde está el ejemplo que nosotros estamos dando a la humanidad? El pueblo del Señor tiene que ser de una conducta correcta, de una conducta que sea diferente al mundo. La palabra del Señor dice, sigue diciendo, conducta. El siguiente es amor. Amor, aleluya. Amor es un ejemplo, es algo que debe de haber dentro del pueblo del Señor. Imagínense la palabra amor siendo una palabra tan pequeña y con una gran responsabilidad y con un gran significado. Imagínense, amor. Pablo había visto en la vida de Timoteo que él era amoroso, que él no solamente dependía de él, que Pablo había visto en Timoteo, dice la palabra del Señor en Filipenses 2:19, habla de cómo Pablo lo pone de ejemplo a Timoteo. ¿Por qué? Porque él había visto ese amor que tendía fervientemente tanto en Dios como en cada uno de sus hermanos. Pero imagínense que a veces nosotros, siendo del mismo cuerpo de Cristo, y aún así no nos queremos, no nos amamos. Y nosotros a veces, dice la palabra del Señor, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no lo vemos? Y imagínense, y no amamos a nuestro hermano que lo estamos viendo cada día, que cada vez que venimos a la casa del Señor lo estamos viendo, nos miramos y sabemos que somos del mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros, aunque seamos diferentes, aunque no seamos del mismo país, aunque no seamos del mismo parecer, aunque no seamos tal vez con el mismo don, porque Dios le ha dado un don a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado una capacidad a cada uno de nosotros, pero sabemos que todos unidos somos un solo cuerpo en Cristo, y Cristo es nuestra cabeza. Por lo tanto, somos nosotros que debemos demostrarnos amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense que muchas veces
Nosotros estamos dentro de la casa del Señor y nos abrazamos y nos damos la mano y demostramos tanto amor. Y afuera cuando salimos hablando del hermano, salimos hablando de la hermana o decimos este hermano no me cae bien. Imagínense cómo vamos a entrar al reino de los cielos, cómo vamos a entrar a ese reino de los cielos si no tenemos amor, si no nos amamos. Tal vez en este momento nosotros venimos y estamos juntos, pero cuando salimos somos diferentes y salimos hablando. Timoteo no era de eso. Dice la palabra del Señor que Timoteo, él se preocupaba de sí mismo y se preocupaba de cada uno de sus hermanos. Que o sea que el mismo dolor que sentía su hermano, Timoteo lo sentía. El mismo dolor que sentía la hermana, Timoteo lo sentía. ¿Por qué? Porque él demostraba un verdadero amor para su pueblo, para sus hermanos. Él reconocía verdaderamente de quién era hijo y de qué estaba hecho. Así el Señor le dice a Timoteo, le dice que no se quite ese amor. Le estaba diciendo que siguiera siendo ejemplo de ese amor que él tenía. ¿Por qué? Porque habían personas tal vez siempre dentro del camino del Señor, siempre van a haber personas que nos miran bien y siempre van a haber personas que tal vez vienen, pero no vienen verdaderamente a lo que se debe de venir. Pero sabemos que el Señor nos ha dado tiempo, el Señor nos ha dado la oportunidad. Y si usted es uno de esos, ahora es el día que usted puede arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque el Señor dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor le habla a tiempo para el que quiera entender. Sigue diciendo, espíritu. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5. Aleluya, gloria a Dios. Gálatas capítulo 5. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Aleluya. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que tiene que andar siempre en el espíritu. Tal vez que no todo el tiempo usted va a andar hablando en lenguas o que usted va a andar danzando, pero que su mente tiene que estar siempre en el Señor. Pablo dice que tal vez usted no va a andar siempre, va a andar con ese fuego, porque hay momentos en que usted se siente debilitado, hay momentos en los que usted no puede ni levantar sus manos, hay momentos en los que usted no se puede ni levantar, siente un cansancio, siente una opresión, pero dice que siempre su mente tiene que andar conectada con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro caminar siempre tiene que ser bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo le decía que sea ejemplo en espíritu, que sea de ejemplo, que no se aparte de lo que es verdadero, que no se aparte de su amor que es Cristo Jesús, que no se apartara. Y sigue diciendo que sea ejemplo en fe, que sea ejemplo en fe. Dice que fe es un acto de creer en algo que no se ve. Pero Pablo le dice que sea ejemplo en fe, en lo que él no ha visto. Y sabemos que Timoteo lo decía porque dice 1 Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo no fingía tener fe, Timoteo no fingía que él creía, Timoteo creía verdaderamente en el Señor, Timoteo creía verdaderamente y tenía una fe en la cual nunca la fingía, sino que era una fe verdadera. El Señor nos manda a tener fe, jóvenes. El Señor nos manda a que tengamos fe y que de veramente estemos seguros
en lo que creemos, porque muchas veces decimos creemos en Dios, pero muchas veces solamente sale de nuestra boca que creemos, pero con esa misma boca nosotros confesamos, y si no es así, entonces ¿a dónde está la fe que nosotros tenemos que tener? Es una fe que tiene que ser una convicción, que aunque no lo veamos un día vamos a ver, que aunque nosotros no lo veamos en este tiempo, tenemos que creer que un día veremos lo que nosotros queremos ver, lo que nosotros queremos tener en algún tiempo. Y la última dice, fe y pureza. Pureza, mantenerse firmes, mantenerse puros. Dice que pureza es limpieza, es libertad de la contaminación del mundo. O sea que nosotros tenemos que mantenernos puros delante del Señor, tenemos que mantenernos puros, no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que